Y comencemos entonces. Habíamos visto números reales, ¿listo? Eso era nuestro segundo tema importante. El primero fue lógica y conjuntos, el segundo son números reales. Y habíamos pues hecho todo un recorrido a través de los números reales, ¿cierto? Aquí habíamos seguido nuestro libro guía y habíamos indicado pues una clase, nos la gastamos dando digamos, una introducción histórica a estos conjuntos de números que siempre utilizamos. Luego de eso, habíamos dado unas ciertas propiedades que habíamos llamado axiomas de cuerpo. Palabras más, palabras menos, les dije que estos axiomas de cuerpo eran de lo más importante, porque si nosotros vamos a hacer algo en matemática, en una ecuación, en lo que sea que vamos a hacer, ¿cierto? Y van en contravía, o lo que vamos a hacer va en contravía de alguno de estos axiomas que vimos nosotros, significa entonces que ahí estamos cometiendo un error. De hecho, pues siempre que nosotros cometemos un error matemático es porque estamos colocando algo que va en contravía de los axiomas. ¿Listo? La matemática se construye así. Nunca les comenté pues cómo es que la matemática se construye, pero la matemática se construye a partir de axiomas. Un axioma, de hecho, por definición, un axioma es algo que se asume como verdadero, es algo que se toma como verdadero sin justificarlo prácticamente. Es algo que se asume verdadero y punto. Un axioma es eso, algo que uno da como verdadero y listo, ¿vale? No se pregunta por qué, no se pregunta cómo, no se pregunta cuándo, nada. Un axioma trabaja así y la matemática trabaja así. Se colocan unos axiomas fundamentales, en este caso 13 axiomas de cuerpo, y con esos axiomas de cuerpo, bueno, se construye absolutamente toda la matemática que ustedes conocen y que van a conocer. ¿Listo? Con esos axiomas se unen los axiomas y se sacan teoremas nuevos, se sacan proposiciones nuevas, pero básicamente todo arranca a partir de los axiomas. Incluso, incluso les digo una estrategia. Muchas veces, por ejemplo, aquí en los números reales nosotros tenemos 13 axiomas de cuerpo. ¿Listo? 13 axiomas de cuerpo. Créame que hay muchos matemáticos que se dedican a negar uno de estos axiomas. Entonces ellos dicen, no, bueno, por ejemplo, el axioma 5. Este axioma de aquí, ¿qué pasaría si no existiera o qué pasaría si fuese falso? ¿Qué pasaría si esto fuese falso? Y bueno, ellos asumen que uno de los axiomas es falso y comienzan a construir otra teoría, una teoría completamente distinta a la que conocemos, una teoría matemática muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, solo negando un axioma. Y eso créeme que ha pasado muchísimo. De hecho, muchas de las geometrías que conocemos, porque no solamente hay una geometría nomás, sino que muchas de las que conocemos nacieron a partir de eso, de negar axiomas que eran los originales, ¿vale? Entonces, esa es una forma de trabajar de la matemática también. ¿Listo? Ahora bien, también les comentaba pues que estos axiomas que tenemos, estos axiomas que hemos logrado establecer hasta ahora, estos 13 axiomas de cuerpos son suficientes para resolver muchas de las ecuaciones y creo que quedamos por ahí. Son suficientes para resolver muchas de las ecuaciones. ¿Listo? Entonces veamos que, miremos aquí. Entonces tratemos de tomar alguna ecuación por aquí y tratemos de resolverla con algún axioma o con los axiomas que tenemos ahí. Aquí hay unas, de hecho, aquí hay unas. Miren que aquí abrí el taller de precálculo de la Universidad Nacional de Bogotá, el taller número 2 y ahí hay ecuaciones ya de hecho, ¿vale? Entonces, estas ecuaciones podemos utilizarlas para mirar cómo se aplican estos axiomas. ¿Listo? Entonces vamos a resolver un par de estas ecuacioncitas para que quede claro y luego entonces seguimos, ¿vale? Deme un segundito, por favor.
Listo, perfecto. Entonces vamos a copiar una de estas, ¿listo? Tratemos de hacer la 3, por ejemplo. Entonces voy a copiar la 3 por acá. Listo, voy a copiar la 3 por acá y dice así. 2x sobre x menos 1. Entonces 2x sobre x menos 1. Y menos 2 igual a 3. Menos 2 igual a 3 sobre x más 1. ¿Listo? Vamos a resolver esta ecuación de acá. ¿Vale? Ahora bien, lo primero que hay que anotar aquí es lo siguiente. Lo primero que hay que anotar aquí es lo siguiente. A uno desde el colegio siempre le dicen resolver la ecuación, resolver la ecuación, resolver la ecuación, tal. Siempre le dicen lo mismo, pero de hecho nunca le definen a uno qué es eso de ecuación. ¿Qué es una ecuación exactamente? Quiero comentarles que una ecuación, de hecho, tiene una definición formal, una ecuación tiene una definición matemática, y una ecuación, palabras más, palabras menos, una ecuación es una igualdad en la que intervienen incógnitas o variables. Eso es una ecuación. Miren lo que les está diciendo. Es una igualdad. O sea que toda ecuación debe tener un igual. Toda ecuación debe tener un igual. ¿Listo? Y dice que es una igualdad en donde intervienen incógnitas o variables. Y efectivamente aquí interviene una incógnita o variable que es X. O sea que efectivamente esa que tenemos ahí se trata de una ecuación. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Lo que queremos nosotros es resolver esa ecuación. ¿Qué significa resolver esa ecuación? Significa encontrar todos los valores de la incógnita, es decir, todos los valores de X, que al reemplazarlos en esa igualdad que está ahí, se hace cierta. ¿Listo? Es encontrar todos los valores de X que al reemplazarlos en esa igualdad se hace cierta. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, encontrar la solución. Cuando uno encuentra la solución, es decir, todos los valores, pues listo. Uno dice, encontré el conjunto solución de esa ecuación. Voy a volverla a copiar aquí para ahora sí resolverla. Dice menos 2 por acá igual a 3 sobre x más 1. Un 3 sobre x más 1. ¿Listo? Vamos a resolver esa ecuación. Entonces, como ustedes saben, la idea de resolver esas ecuaciones, la idea de estarla resolviendo, pues es básicamente despejar X. ¿Listo? Lo que uno quisiera es despejar X. Y pues bueno, uno trata de hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, toca pasar todas las X a un lado y todos los números al otro lado. ¿Listo? Esa es la idea general de esta situación. Observen lo que yo miro aquí. En este caso, el primer término del lado izquierdo, en el denominador tiene un x menos 1 y en el lado derecho, en el denominador, hay un x más 1. Esos de ahí, esos términos me estorban. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que yo quiero, ¿no? Quiero despejar x. Entonces, bueno, ese término de ahí, pues me estorba. Tengo que quitarlos de ahí. ¿Listo? Y entonces también, denme un segundito, por favor. Entonces también listo, entonces tengo que quitar ese x menos 1 y ese x más 1 de ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer las reglitas que ya conocemos, ¿no? Las reglitas que hemos manejado toda la vida. Lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar,
lo que está multiplicando a dividir y lo que está dividiendo a multiplicar, ¿vale? Entonces, ¿qué quisiera yo? Bueno, quisiera que este término x menos 1 que está dividiendo, pasarlo a multiplicar al otro lado. ¿Listo? Eso es lo que quisiera yo. Sin embargo, eso no puedo hacerlo todavía. De hecho, si lo hago, sería incorrecto. ¿Por qué? Porque si yo paso esto que está dividiendo a multiplicar, pues cometo un error debido a que ese x menos 1 no está afectando todo su lado. Es decir, no está afectando el lado izquierdo de la ecuación. Para poder hacer eso, para poder pasar algo que está dividiendo a multiplicar, ese algo que queremos pasar al otro lado tiene que estar afectando todo el lado, ¿cierto? Todo lo que está en ese lado. Y entonces, bueno, aquí no puedo. Si estuviese esta lineecita hasta acá, por ejemplo así, ahí sí podría porque entonces ese x menos 1 estaría afectando tanto a este 2x como al 2 de acá. Y bueno, puedo pasarlo al otro lado, entonces a multiplicar. Pero en este caso todavía no puedo. ¿Listo? ¿Cuál sí puedo pasar al otro lado? El que puedo pasar al otro lado es el x más 1 que está aquí, ¿cierto? Ese sí lo puedo pasar al otro lado. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque está dividiendo en el lado derecho, pero sí está afectando todo lo que está en el lado derecho. O sea que ese ahí sí es válido pasarlo al otro lado a multiplicar. ¿Ven? Entonces, como les digo, si nosotros vamos a resolver ecuaciones, toca tener mucha atención porque cualquier cosita que hagamos que vaya en contravía de las reglas, entonces pues cometeríamos un error. De hecho, el error que estaríamos cometiendo aquí, o en donde iría en contravía, si pasamos el x menos 1 al otro lado a multiplicar, entonces iríamos en contravía de la propiedad distributiva. ¿Listo? De la propiedad distributiva. Entonces no podemos hacerlo por eso. Tiene que estar afectando a todo lo que esté en su lado. Entonces, el x más 1 sí lo voy a pasar a multiplicar y me quedaría algo así. Paso a multiplicar x más 1 al otro lado, ¿cierto? Y me queda x más 1 multiplica ¿a quién? A 2x sobre x menos 1 menos 2. ¿Listo? Igual a 3. Me quedaría entonces de esta forma. X más 1 lo paso a multiplicar a la izquierda. Ahora bien, aquí yo puedo hacer ley distributiva. Observen que puedo distribuir, multiplicar ese x más 1, lo puedo multiplicar con este primer término y lo puedo multiplicar con este segundo término. Entonces, aplico ley distributiva. Entonces, si aplico ley distributiva me quedaría así. X más 1 que multiplica a 2x sobre x menos 1 menos 2 que multiplica a x más 1. ¿Listo? Y esto es igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, apliqué ley distributiva y quité ese corchete grande. Ya no quedan corchetes grandes, sino que quedan paréntesis pequeñitos. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Profe, Dime. ¿usted podría hacerlo colocando como las propiedades que va utilizando ahí al ladito, como nos había dicho la otra vez que lo iba a evaluar? Claro, bueno, lo que pasa es que aquí la nombramos de manera informal, ¿no? Que dijimos que lo que estaba dividiendo lo pasamos a multiplicar. De hecho, eso es exactamente es la propiedad uniforme. Exactamente, entre las propiedades que tenemos allá es la propiedad uniforme. Uniforme. Exactamente es la propiedad uniforme. ¿Listo? Que la propiedad uniforme nos dice es que nosotros podemos multiplicar o sumar a ambos lados de la igualdad una misma cantidad sin cambiar la igualdad. ¿Listo? En este caso, lo que estamos haciendo realmente es multiplicando a ambos lados por x más 1. Multiplico a ambos lados por x más 1 y cancelo este con este, x más 1 con x más 1, y por eso al lado derecho solamente me queda 3. ¿Listo? Pero es la propiedad uniforme la que utilizamos en ese paso. ¿Listo? Y en el otro paso utilizamos distributiva.
distributiva, ¿vale? Porque distribuimos ese x más 1 en cada uno de estos términos de la izquierda. ¿Listo? Y entonces, bueno, ahí. Ahora, otra vez voy a aplicar propiedad distributiva. Miren que otra vez voy a hacer otra aplicación. Voy a multiplicar este 2 con esta x. Voy a distribuir este 2 con este x, este 2 con 1. ¿Listo? Otra vez propiedad distributiva. Y acá lo mismo, propiedad distributiva. Voy a multiplicar ese 2x con el x y ese 2x con el 1. ¿Listo? Entonces, estoy aplicando propiedad distributiva ahora. ¿Cómo me quedaría entonces con la propiedad distributiva? Sería entonces así. El x menos 1 sigue en la parte del denominador sin afectarse. Y el numerador sería entonces 2x por x. De hecho, me da 2x cuadrado. 2x por x me da 2x cuadrado. Y 2x por 1 me da 2x. Eso me da la primera distributiva de ahí. 2x por x me da 2x cuadrado. Y 2x por 1 me da 2x. Ahora sigue un menos. Y voy a hacer distributiva de acá. ¿Listo? Entonces sería menos 2 por x da menos 2x. Menos 2 por x da menos 2x. Y menos 2 por 1 me da menos 2. Igual a 3. Y he hecho distributiva, entonces, en ambos lados. O sea que aquí se hizo otra vez distributiva. ¿Listo? Y obtengo entonces esta situación de acá. ¿Vale? Ahora bien, toca seguir resolviendo. Miren que vuelve y sale el problema este del x menos 1. Me está estorbando ese x menos 1 en el denominador. Me estorba muchísimo. Tengo que cambiarlo de ahí, tengo que quitarlo. Tengo que pasarlo al otro lado a multiplicar. Tengo que pasarlo al otro lado a multiplicar, si no, nunca me lo va a quitar de encima. ¿Vale? El problema es que ahí no puedo pasarlo a multiplicar. ¿Por qué? Porque ese x menos 1 está afectando a estos dos términos, ¿cierto? A estas dos cosas de aquí, pero a estos otros dos no los está afectando. Entonces, no puedo pasarlo a multiplicar así tan fácilmente. Tengo que primero hacer que afecte todo el lado izquierdo y bueno, ahí sí, entonces lo puedo pasar a multiplicar. De hecho, pues hay varias formas de hacer las operaciones aquí. Ya con el tiempo se van dando cuenta ustedes cuántas formas hay para hacer la operación aquí. Pero digamos que una idea puede ser lo mismo que hicimos hace rato. Pasar estos dos términos a los cuales no afecta el x menos 1 que está dividiendo, pasarlos al otro lado, a sumar, de hecho, porque están restando los dos, pasarlos a sumar, y después de eso, ahí sí entonces hacer la operación correspondiente de pasar a multiplicar ese x menos 1. Vamos a hacer eso. Entonces sería así, 2x cuadrado más 2x sobre x menos 1, ¿listo? Igual a 3 más 2x menos 2. Y quedaría entonces así. ¿Listo? Quedaría entonces de esa forma. Y ahora entonces, incluso puedo asociar, de hecho voy a aplicar la asociatividad aquí, puedo asociar, asociativa, Disculpa, profe, qué pena. dime, ¿No sería 3 más 2x más 2? Porque al lado izquierdo ambos tienes toda la números razón, están aquí es más negativos. 2, tienes toda la razón, ahí ya cierto, conmutativo. Y voy a aplicar dos propiedades aquí entonces, mira lo que voy a hacer. Aquí, antes de pasar a multiplicar ese x menos 1, aquí está, muchísimas gracias por eso, si estaba cometiendo un errorcito ahí. Entonces voy a, primero, cambiar de lado estos dos por la propiedad conmutativa, ¿cierto? La propiedad conmutativa me dice que A más B es igual a B más A, es igual a B más A. Propiedad conmutativa dice no importa cómo está el resumen. Entonces, voy a aplicar conmutatividad a estos dos y bueno, me va a quedar entonces, lo que me queda es 3 más 2 más 2x, ¿cierto? 3 más 2 más 2x. Y entonces hago asociativa y asocio el 3 más 2 y me da 5. Entonces, al final de cuentas, esas dos propiedades me quedaría, era x menos 1 igual a 5 más 2x. ¿Vale? Mejor dicho, sumo el 3 y el 2. En otras palabras, sumo 3 y 2. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya estoy en condiciones de pasar a multiplicar ese x menos 1. Ese x menos 1, ahora sí, oficialmente ya está afectando todo el lado izquierdo.
Entonces, bueno, ahora sí por fin puedo pasarlo a multiplicar. Entonces me quedaría así, 3x cuadrado, perdón, 2x cuadrado, ¿no? Ni sé por qué lo cambié a 3. Ah, yo iba a decir, profe. Ni sé por qué lo cambié a 3. Esto es 2x cuadrado, ¿cierto? Eso. Y más 2x igual a, ¿quién? A x menos 1 por 5 más 2x. ¿Listo? Y quedaría entonces así. Y ahora entonces, eso es propiedad uniforme. ¿Listo? Eso es propiedad uniforme, de hecho. Lo de pasar a multiplicar o pasar a dividir o sumar a ambos lados lo mismo o restar a ambos lados lo mismo es propiedad uniforme. Y ahora bien, quedo con esos dos paréntesis en el lado derecho. ¿Qué voy a hacer? Para quitar paréntesis, distributividad otra vez. Multiplico todos con todos. ¿Listo? Distributividad otra vez. Distributiva. ¿Cierto? Entonces, distributiva y quito todos esos paréntesis del lado derecho. ¿Qué me quedaría entonces? El 12x sigue intacto. 2x cuadrado más 2x siguen intactos. Y en el lado derecho me queda x más 5 me da 5x. Muchachos, si se llega a desconectar, me dan una esperita de un par de minuticos y entro otra vez. Listo, que está cayendo un aguacero ya, de hecho. Entonces, si llegas a conectar, me dan una esperita de un par de minuticos y conecto datos y le seguimos hasta para poder hacer el quiz. Entonces sería así. X por 5 me da 5x, x por 2x me da 2x cuadrado, x por 2x me da 2x cuadrado, menos 1 por 5 me da menos 5 y menos 1 por menos 1 por 2x me da menos 2x. Entonces quedaría así. De nuevo, x por 5 me da 5x, x por 2x me da 2x cuadrado, menos 1 por 5 me da menos 5 y menos 1 por 2x me da menos 2x. ¿Listo? Y vuelvo a asociar otra vez y a conmutar y asociar y todas esas operaciones que ya dijimos, conmutativa, asociativa, y sumamos entonces lo que podamos sumar y simplificamos. Quedaría entonces así, 2x, o yo otra vez le voy a cambiar a 3x, 2x cuadrado más 2x igual a ¿qué? Entonces veamos qué se quita de aquí. Aquí queda 5x menos 2x da 3x, de hecho, 5x menos 2x da 3x. Aquí queda más 2x cuadrado menos 5. ¿Listo? Quedaría así. Ahora bien, ustedes saben, para poder entonces resolver la ecuación, finalmente yo debo pasar todas las x a un lado y todos los números al otro lado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer en este instante. ¿Qué voy a hacer? Este Profe, 13, dime. una preguntita. Arriba tengo 5x. Explíqueme, qué pena, porfa, cómo pasó a 3x. No entendí esa parte Yo le, de... listo, espéreme, que creo que otra vez es un error. Ah, no, está bien, sí, no, estaba bien. Listo. Bueno, palabras más, palabras menos, lo que le enseñan a uno es, los términos que tienen la misma variable con el mismo exponente son términos semejantes. Así le dicen a uno cuando va aprendiendo esto. Y mira que el 5x es un término semejante con el menos 2x, ¿vale? Eso me permite sumar esos dos términos. Yo puedo sumar 5x con menos 2x. Y por supuesto, 5x menos 2x me da 3x, me da este de aquí. Por eso fue que quedó en 3x. ¿Listo? Puedo sumar términos semejantes. Mira que aquí x cuadrado no tengo ningún otro en el lado derecho con x cuadrado, no tengo más, entonces por lo tanto sigue intacto. Y menos 5 tampoco tengo uno que no tenga x en el lado derecho, por lo tanto sigue intacto. Pero lo que es 5x y menos 2x, sí puedo entonces asociarlos y dar el resultado que es 3x, ¿vale? Esa fue la razón. Finalmente, entonces, como les decía, ponemos todas las x a un lado y todos los números al otro lado. Entonces quedaría así, 2x cuadrado más 2x menos 3x menos 2x cuadrado igual a menos 5. ¿Qué hicimos? El 3x que está sumando lo pasé a restar y el 2x que está sumando en la derecha lo pasé a la izquierda a restar también. ¿Listo? Y bueno, eso de ahí se llama de hecho la propiedad uniforme. Eso es la propiedad uniforme porque es la que corresponde a pasar de un lado al otro con la operación contraria, ¿no? Si está sumando pasa a restar, si está restando a sumar y así. Esa es propiedad uniforme.
Finalmente, de nuevo aquí, asociativa y conmutativa. Y sumo los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Observen qué es lo que está pasando aquí. El primero, hay uno que se me cancela. El 2x cuadrado con el menos 2x cuadrado. Eso me da 0. Se cancela 2x cuadrado con menos 2x cuadrado. Denme un segundito, vale, muchachos, coloco los datos de una vez que yo creo que ya se va a ir este internet. ¿Me escuchan ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, listo, perfecto. Bueno, al menos no se cortó la comunicación. Perfecto, entonces sigamos, ¿listo? Ya puse los datos. Pues, eso parece, mejor dicho, ya no se demora ni irse la energía, la verdad. Pero bueno, entonces, hagámosle, ¿listo? Ahí ya le apagué el micrófono, ¿vale? Entonces quedaría así. 2x menos 2x se cancelan, me da 0. 2 menos 2, 2 menos 2 me da 0. 2x menos 2x me da 0. Esa es de hecho es propiedad modulativa, ¿no? Eso de hecho es propiedad modulativa y propiedad invertiva. Y bueno, aquí ¿qué me queda? Me quedaría entonces, aquí me quedaría entonces es, aquí me quedaría entonces es 2x menos 3x. 2x menos 3x me da menos 1x, ¿listo? Y esto es igual a menos 5. Observen que entonces asocié, conmuté, y entonces me queda 2x menos 3x me da menos 1x, y eso es igual a menos 5. Y finalmente observen que me queda menos x igual a menos 5. Puedo aplicar propiedad uniforme, de hecho, y multiplicar por menos 1 a ambos lados. Puedo, propiedad uniforme, multiplico menos 1 a ambos lados para quitar esos menos. Multiplico por menos 1 a ambos lados. Voy a colocarla completa. Y entonces colocando, multiplicando por menos 1 a ambos lados, pues se vuelve todo positivo en este caso. ¿Listo? Los dos cambian de signo porque los dos tenían menos. Y bueno, obtengo entonces que x es igual a 5. ¿Listo? Y esa es la solución de la ecuación. Eso es lo que soluciona esa ecuación. De nuevo, miren que hemos utilizado las propiedades, casi todas, si no todas las propiedades que hemos establecido. Allá las 13 propiedades se van utilizando. ¿Listo? Aunque en la práctica ustedes ya saben, lo que está restando pasan a sumar, lo que está sumando a restar y así sucesivamente, pues aquí utilizamos los nombres como tal, ¿vale? ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Ah, bueno, aquí es importante pues hacer la comprobación. Recuerdan ustedes que cuando uno está en el colegio siempre le enseñan a uno, haga la comprobación, haga la comprobación, haga la comprobación. Y bueno, es importante pues hacerla. ¿Por qué? En este caso pues realmente es muy sencillo. ¿Qué consiste la comprobación? Bueno, de llevar esta solución que nos dio, de llevar este conjunto solución que nos dio a la ecuación y sustituirlo ahí. Y pues ver que efectivamente al sustituir ese valor de x, pues nos dé el valor, nos dé una igualdad que es válida, ¿cierto? En este caso la ecuación era esta, observen, la ecuación era 12x, ¿cierto? Sobre x menos 1, ¿vale? Tenía un menos 2 igual a 3, menos 2 igual a 3 sobre x más 1, ¿listo? Pues vamos a sustituir x por 5. Entonces quedaría así. 2 por 5, ¿cierto? Sobre 5 menos 4, menos 2 es igual a 3 sobre 5 más 1. ¿Listo? Y bueno, hacemos la operación correspondiente. ¿A qué es igual esto? 2 por 5 es 10 y 5 menos 4. No, perdón, es 5 menos 1, ¿no? 5 menos 1. Aquí es 5 menos 1. Me estoy equivocando mucho hoy. ¿Qué pasó? Aquí es 5 menos 1, ¿no? Aquí es 5 menos 1. Aquí es 5 menos 1, que es 4. Menos 2 es igual a 3 sobre 5 más 1, 6. ¿Listo? Quedaría así.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues sumar estas dos fracciones de acá. Completo ese 2 con un unito y sumo. Recuerden que sumar fracciones es muy facilito porque entonces multiplicamos denominadores, lo colocamos en el denominador, el producto B por D, y para el numerador multiplicamos en cruz, ¿no? A por D más B por C. Entonces acá exactamente lo mismo. Multiplico denominadores, 4 por 1, 4, y multiplico entonces para el numerador en cruz, 10 por 1, 10, y como tenemos un menos, 4 por menos 2 da 8, ¿cierto? Menos 8, 10 menos 8, igual a 3 sextos. O sea que esto finalmente me da 10 menos 8, 2 cuartos, igual a 3 sextos. La pregunta es, ¿esta igualdad es válida? ¿Esto es verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Será verdad esto o no? ¿2 cuartos es igual a 3 sextos? Díganme ustedes qué creen. ¿Sí es igual o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Podríamos simplificarlos, ¿no? Exactamente, sí. Esa es una manera de saber si son iguales, ¿no? Perfecto. Entonces simplificamos. Simplificamos y aquí nos quedaría, vamos a simplificar en rojo. Entonces sería algo así, ¿no? Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Y al final pues nos queda entonces, efectivamente, nos queda un medio es igual a un medio, ¿vale? Y entonces sí, eso comprueba de que 2 cuartos es igual a 3 sextos. Otra manera de comprobar eso, aquí en un paréntesis, pues, otra manera de comprobar eso es multiplicando en X, los dos. Si multiplico en X debe dar igual, si son iguales. Por ejemplo, 2 por 6, 12, efectivamente, 2 por 6, 2 por 6 sobre 4 por 3, ¿cierto? Y efectivamente, 2 por 6 me da 12 y el denominador 4 por 3 también me da 12. Entonces me dan iguales. Y eso pues quiere decir que efectivamente esas dos expresiones son iguales. Cuando uno las multiplica sin X o mira así, da los mismos números, pues son iguales. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí queda comprobado. Ahora bien, ¿por qué me tomó el tiempo de comprobar esto? Porque realmente pues era muy sencilla, esa era la solución y ya, yo ya sabía que esa era la solución y no tenía problema. ¿Por qué me di el tiempo de hacer la comprobación de esto? Simplemente para hacer la siguiente anotación. Es importante hacer la comprobación, porque resulta que hay ecuaciones que son más complicadas y resulta que uno muchas veces puede encontrarse con que, bueno, va a solucionarlas y puede darle, por ejemplo, x igual a 5, o x igual a 3, o x igual a menos 2, o x igual a 7, por ejemplo. Entonces uno puede encontrarse con una ecuación tan complicada que le dio, por ejemplo, estas cuatro, x igual a 5, x igual a 3, x igual a menos 2 y x igual a 7. ¿Listo? Y entonces, bueno, uno se pone a hacer la comprobación de eso y entonces, listo, compruebo esto, me dio. Entonces, me dio la igualdad, entonces, perfecto. Comprueba esto, me dio. Entonces, dio la igualdad y perfecto. Pero puede ocurrir el caso de que va y comprueba esta solución y resulta que no. Efectivamente, pues no resulta solución. Y comprueba la última y sí le dio solución. Entonces, hay ecuaciones en las que puede ocurrir eso y en algún momento vamos a ver ejemplos de eso, ¿listo? Pero entonces, Profe, ¿sí? Dime. profe, es que a una compañera se le fue la energía en Cali y que entonces que ya cómo hace para hacer el quiz. Ok. Ahí está. Que se No, ha ido la energía a gran parte de Cali y los Ajá. que viven allá les queda difícil conectarse para hacer el quiz. sí, lo que yo les decía, yo también estoy en Cali y aquí pues no se ha ido todavía la energía, pero el aguacero está fuerte y como les digo, ya en esto se va la energía aquí también porque está feo. No, díganle por favor que si algo apenas tengan conectividad, me escriban ahí mismo y ahí cuadramos entonces a ver cómo pueden resolver el quiz, listo, pero que entonces apenas tengan, por favor me escriban un correo y ahí cuadramos entonces para que lo resuelvan, ¿listo? Ah, bueno, señor. Gracias. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles, que muchas veces cuando vamos a resolver una ecuación, pues resulta que obtenemos, por ejemplo, como en este cuatro expresiones, como en este caso cuatro expresiones, y bueno, resulta que al hacer la comprobación hay una que no es solución, y eso puede ocurrir, y no es que hayamos no es que hayamos hecho el ejercicio mal ni nada. Lo que pasa es que en algunos procedimientos, en algunos procesos matemáticos,
pueden surgir este tipo de cosas y uno piensa que son soluciones. Pueden surgir, digamos, entre comillas, soluciones nuevas de la ecuación. O pueden surgir estos numeritos que no son soluciones de la ecuación. ¿Listo? Eso puede pasar. De hecho, pasa a menudo y entonces uno toma el trabajo de comprobar. Es por eso, para descartar aquellas soluciones que pues no son soluciones, ¿no? Aquellos resultados que no son soluciones. Imagínense en un parcial, entonces, si yo les digo, resuelva esta ecuación, y es una ecuación pues más o menos complicadita, y les da las 4 de estas, por ejemplo, y yo en el quiz les pongo, y yo en las respuestas les pongo estas 4, y luego les pongo las 3 que están en verde, y obviamente la respuesta correcta serían las 3 que están en verde, porque la roja pues no es solución. Entonces, si uno no hace la comprobación, pues se queda solamente en las 4 y bueno, ahí estaría resolviendo un punto mal. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Y como ustedes pueden ver, pues efectivamente podemos estar resolviendo ecuaciones con las propiedades que tenemos hasta el momento. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir en tema. Lo siguiente que se nos presenta es potencias. Vamos a ver potenciación. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para potenciación? Necesitamos un número A, un número real A y un número entero no negativo. Entonces necesitamos esto para hablar de potenciación. Vamos a colocar por aquí potenciación. Y entonces necesitamos sea A que pertenece a los reales, ¿vale? Y N que sea natural o entero no negativo. Ya sabemos, esto lo podemos tomar un 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a hablar de lo que significa A a la N. ¿Qué significa A a la N? Bueno, por definición, A a la N significa tomar ese número A y multiplicarlo N veces. A por A por A, multiplicarlo N veces, ¿vale? Si nosotros multiplicamos ese número A N veces, eso es A a la N. ¿Listo? Eso es A a la N. Entonces, bueno, definición es esa. No hay mayor inconveniente, eso ya lo hemos visto. Quiero comentarles también que ese número A se llama la base, ¿cierto? Ese número A se le conoce como base. Esta es la base de la potencia y esta, bueno, esta de acá es la potencia. ¿Listo? El número A se conoce como base y el número N se conoce como potencia. Así pues, nosotros de hecho ya hemos hecho algunos ejemplos de potenciación. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando veíamos tablas de verdad? Que en las tablas de verdad decíamos, si teníamos n proposiciones simples, entonces la tabla de verdad tiene 2 a la n filas. ¿Listo? Y entonces a eso, pues ahí ya había un ejemplo de potenciación. Incluso pues, por definición, 2 a la n, ya sabemos que es 2 por 2 por 2 por, y así sucesivamente, 2n veces. ¿Listo? ¿Vale? Otra cosa que no hay que confundir, es, por ejemplo, lo siguiente. Un error bastante común es, por ejemplo, decir, ya sabemos nosotros que 2 por 3, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, ¿cierto? 2 a la 3, de hecho, 2 por 2, que es 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿vale? Pero es muy común, créanme que muy común encontrarse personas que confunden y piensan que 2 a la 3 es 2 por 3. Y dicen 2 a la 3 es 6. Y esto pues ya es un error grave, ¿listo? Aquí ya estamos en un error grave. 2 a la 3 no es 6. Esto de aquí es falso. Entonces, en general, pues no confundirse con eso, ¿no? En general, no confundirse o no pensar que A a la N es como A por N. Eso es falso. Esto es falso. ¿Listo? Ya sabemos, A a la N significa multiplicar N veces A. ¿Listo? Y otra cosa, por definición también, por definición, A a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es
1, ¿listo? Eso por definición. Vamos a ver más adelante, pues, que eso se necesita, que tiene que ser así para que funcione todo. A a la 0, ¿listo? A a la 0 es 1, ¿vale? Entonces ya tenemos definida la potencia para números o para potencias positivas. De hecho, también se puede definir para potencias negativas. ¿Cómo hacemos cuando tenemos una potencia negativa? Por ejemplo, cuando tenemos a la menos n. ¿Cómo hacemos para definir esa potencia negativa? Pues no, es muy sencillo, de hecho. A la menos n lo podemos definir como 1 sobre a la n, ¿vale? Es decir, que si en algún momento tenemos que calcular, por ejemplo, 2 a la menos 7, ¿cierto? Y no sabemos cómo hacerlo, pues ya sabemos que simplemente hacemos 1 dividido 2 a la 7, ¿vale? 1 dividido la potencia positiva. Entonces, eso de automáticamente, pues, nos asigna potencias negativas también, ¿vale? Entonces ya sabemos, a la n es a por a n veces. A la 0 es 1 y a la menos n es 1 sobre a la n. ¿Listo? Esas son básicamente las propiedades de las potencias. Ahora bien, ¿qué más tenemos de propiedades aquí? De hecho, aquí están. Vamos a escribir las propiedades que tenemos para las potencias y sé que muchos de ustedes la conocen porque son muy utilizadas. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades? Bueno, básicamente la primera propiedad dice, si nosotros estamos multiplicando una base a la m por una base a la misma base, a la n, ¿cierto? A la m por a la n, pues cuando tenemos la misma base, lo que sucede es que, bueno, la base se mantiene y se suman las potencias. ¿Listo? Eso es lo que está sucediendo ahí. Otra propiedad dice, si nosotros tenemos a la m y esto a su vez elevado a la n, ¿cierto? Puede ocurrir esa situación. Pues lo que va a pasar ahí es que, bueno, las potencias se multiplican. ¿Listo? Esa es otra propiedad de las potencias. Otra propiedad, vamos a copiarlas en el mismo orden de acá, es esta. A por B a la N, A por B a la N, pues resulta que la potenciación distribuye con respecto a la multiplicación. Entonces esto es A a la N por B a la N. La potenciación distribuye con respecto a la multiplicación. Es como si viniera el N y pasase aquí y pasase aquí, ¿cierto? Entonces, distribuye con respecto a la multiplicación. Creo que falta alguna por ahí. Aquí. Aquí, listo. Y tenemos otra propiedad. A sobre B a la N es igual entonces a la N sobre B a la N. Entonces, la potencia también distribuye con respecto a la división. Esto es como si nosotros viniéramos aquí en esta división, A dividido B, elevado a la N, pues bueno, el N viene y distribuye acá y acá, ¿cierto? Entonces, eso es normal. ¿Listo? Otra propiedad que no está aquí y que, bueno, vale la pena notar es la siguiente. Que, bueno, básicamente depende de la propiedad 1, es lo mismo que la propiedad 1. Dice así, si nosotros tenemos A a la M sobre A a la N, entonces por la propiedad 1 nosotros tenemos es A a la M menos N. ¿Listo? En el caso de que nosotros estemos dividiendo, pues lo que hacen es restar las potencias. ¿Listo? Pero la misma base, ¿no? Base A, potencia M, potencia N, lo que hace es restar las potencias. ¿Listo? Esto no le coloco número porque básicamente es la misma propiedad 1. ¿Listo? Incluso, miren que hasta estas propiedades de las potencias surgen a partir de las propiedades de los números reales que ya habíamos manejado. Por ejemplo, tomemos una de estas, cualquiera. Por ejemplo, tomemos la 3, por ejemplo. Tomemos esta propiedad 3. Y veamos que en efecto tiene que ser así. Veamos 3. Veamos que en efecto tiene que ser así. La propiedad 3 dice A por B a la N es igual a la N por B a la N. Veamos que en efecto eso ocurre. Listo, lo voy a hacer
con color negro. Entonces, miremos por qué eso es cierto y miremos qué propiedades se están aplicando de los números reales para que suceda eso. Y entonces sería así, a por b a la n, ¿a qué es igual? Pues a por b a la n, por definición, es multiplicar a por b n veces, ¿cierto? A por b, por a por b, por a por b, n veces a por b, a por b. Y así sucesivamente, n veces, ¿vale? Eso es por definición multiplicar ese numerito de ahí n veces. Ahora, puedo quitar los paréntesis porque la ley asociativa me dice, no importa cómo se multiplique eso. Incluso puedo hasta quitar los paréntesis y no hay problema. Eso dice la ley asociativa para la multiplicación. Entonces, esa ley me permite a mí quitar los paréntesis. A, B, A, B, A, B, A, B, y así sucesivamente A, B y A, B. ¿Vale? Eso me dice la ley asociativa. Entonces, me permite quitar esos paréntesis de ahí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es aplicar reiteradamente, aplicar sucesivamente la ley conmutativa. Recuerden que la ley conmutativa me dice A por B es igual a B por A, ¿vale? Esa es la ley conmutativa. Y la voy a aplicar reiteradamente. ¿Qué voy a hacer? Bueno, básicamente lo que voy a hacer es intercambiar las A's y las B's tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, aquí la intercambio una vez, aquí intercambio esta A con esta B, ¿vale? Aquí intercambio esa A con esa B. En el siguiente paso puedo intercambiar esta con esta y bueno, intercambiar tantas veces como sea necesario aquí A y B, de tal manera que las A se vayan colocando de primeras, ¿cierto? Y las B se vayan colocando de segundas. Eso lo puedo hacer aplicando reiteradamente, como digo, no una vez, sino muchísimas veces, no sé cuántas veces se irán ahí, pero muchas veces, la ley conmutativa. Y bueno, finalmente, aquí ya me quedan todas las A's juntas, me quedan todas las B's juntas y vuelvo a recordar cuántas A's habían. Desde el principio, pues habían n A's, entonces esto es A a la n, y bueno, también hay n B's, o sea que esto es B a la n. Entonces, miren que esa propiedad sale pues de las propiedades de los números reales que aplicamos, ¿no? Asociatividad, conmutatividad y bueno, asociatividad al final otra vez para asociar todas las A's. O sea, que salen de esas propiedades que hemos visto, ¿listo? Y entonces ahí obtenemos otra vez A a la n sobre B a la n. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, parece que está claro, ¿cierto? Entonces, bueno, esas propiedades salen de los números reales, ¿listo? De las mismas propiedades que hemos visto hasta ahora. Incluso, por ejemplo, esta nueva que pusimos acá, esa nueva también la podemos ver algo así, podemos hacer algo pues muy similar de pronto, o algo así. Vamos a ver, ¿cómo quedaría esa? Pues más o menos, ¿cómo quedaría? La propiedad que vamos a analizar acá es esta, ¿no? Es A a la M sobre A a la N igual a la M menos N. ¿Listo? Vamos a ver por qué eso sucede así. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería A a la M sobre A a la N? ¿Quién sería A a la M sobre A a la N? Pues bueno, en el numerador nosotros tendríamos A por A, por A, por A, por A, ¿cierto? Por A, por A, por A, ¿vale? M veces. Y en el denominador nosotros tendríamos A por A, por A, por, bueno, N veces. ¿Listo? Y bueno, tendríamos una expresión entonces más o menos de esa forma. En el numerador, puras A multiplicando el denominador también. Lo que podemos hacer ahora es comenzar a cancelar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este número A está multiplicando y está dividiendo al mismo tiempo, entonces se cancela. ¿Listo? Este número A multiplicando y dividiendo y se cancelan. Bueno, aquí no recordé, pero el numerador tiene m veces, ¿no? M veces A y el denominador tiene n veces A. ¿Listo? Y bueno, así comienzo entonces a cancelar. Cancelo aquí, cancelo el siguiente, cancelo el siguiente, cancelo el siguiente, cancelo el siguiente y cancelo el siguiente y hasta que se me acaban, ¿vale?
Y la pregunta es entonces, ¿cuántos restaron? ¿Cuántos quedaron aquí pendientes por cancelar? ¿Cuántos quedaron pendientes? Arriba teníamos m y cancelamos n, pues los que quedan pendientes son de hecho m menos n pendientes de cancelar, ¿vale? Por tanto, pues efectivamente, eso comprobaría que, efectivamente que esto es a, espérame, esto es raro. Esto comprobaría que esto es a la m menos n, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está otra manera de hacer eso. ¿Listo? Y entonces, claro, uno pues define las potencias. Tienen estas propiedades de acá. Tienen estas propiedades que tenemos en la parte de acá. Y bueno, de pronto no alcancemos a hacer ahorita. No alcanzamos. Esto lo hacemos de pronto en la clase taller. En la clase taller hacemos esto. Miren que aquí hay ecuaciones también. Aquí hay ecuaciones. Esto lo hacemos en la clase taller. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de las potencias racionales. Para dejar pues este tema de las potencias con las propiedades que necesitamos. ¿Listo? Ahora bien, hasta ahora definimos potenciación. Observen. Definimos potenciación para números enteros, ¿cierto? Definimos para naturales. Definimos para el cero. Y definimos para enteros negativos. ¿Listo? Vamos a pasar a definirlo a los racionales y para eso pues intervienen lo que conocemos como raíz. Entonces, primero vamos a definir la raíz, vamos a definir lo que conocemos como raíz, pero para un número positivo. Primero para los números positivos, ¿vale? Entonces un real a positivo. Entonces, para raíces enésimas, ¿listo? Para raíz enésima, es decir, raíz enésima es esto, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos a que pertenezca a los reales positivos, o sea, a un número positivo. A que pertenezca a los reales, efectivamente, positivo, ¿listo? Es decir, a mayor que 0. Entonces, vamos a definir lo que significa raíz enésima de a, ¿listo? Entonces, sería así. N que pertenece a los naturales. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Raíz enésima de a es un número X, ¿vale? Raíz enésima de a es cierto número X, da como resultado este número X, tal que X a la n sea igual a a. Observen que estamos definiendo la raíz enésima de un número en términos de la exponencial que acabamos de hacer. Raíz enésima de a nos da como resultado X, si sucede que X a la n es a, ¿vale? Por ejemplo, entonces, lo siguiente, raíz cuadrada, ¿cierto? De, no sé, pongámosle 9, es igual a 3. ¿Por qué? ¿Por qué la raíz cuadrada de 9 es 3? Porque si yo tomo ese número que me está dando como resultado, o el que yo pienso que es como el resultado, ¿cierto? Ese 3, ¿vale? Si yo tomo ese número, y yo tomo el 3, y lo elevo a la raíz, a lo que dice ahí, al 2, lo elevo a la 2, ese resultado, de hecho, efectivamente me está dando ese número que está dentro de la raíz, ¿vale? Me está dando ese número que está dentro de la raíz. O sea que ahí estoy comprobando que efectivamente raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces diremos, raíz cuadrada de 9 es 3 porque 3 al cuadrado es 9. ¿Listo? Esa es la razón de esa raíz así. Otro, por ejemplo, sería algo así. Raíz cúbica de, pongámosle, o raíz cúbica, por ejemplo, de 1000 es 10, de hecho. ¿Por qué la raíz cúbica de 1000 es 10? Bueno, la raíz cúbica de 1000 es 10 porque si tomamos ese 10, ¿vale? Si tomamos ese 10 que me dio como resultado y lo elevo a la 3, ¿cierto?
Eso me da como resultado efectivamente ese número que está ahí dentro de la raíz. 10 por 10 es 100 y por 10 es 1000. O sea que ahí quedaría comprobado que raíz cúbica de 3, de hecho, raíz cúbica, perdón, de 10, de 1000 es 10. Otro sería raíz cúbica, por ejemplo, de 27. Raíz cúbica de 27 es 3. ¿Por qué? Porque 3 a la 3 nos da 27. ¿Listo? Eso ahí, ¿vale? Ahora, ¿qué otra cosa también por aclarar? Bueno, básicamente que lo usual es, lo normal es que cuando estemos hablando de raíces cuadradas, por ejemplo, esta raíz cuadrada de A, pues uno omita el 2, uno simplemente coloque el cosito así, ese simbolito de raíz cuadrada y ya. Ahí se sobreentiende pues que se está hablando de raíces cuadradas. ¿Listo? Raíces cuadradas. Entonces, esa es otra simbología que se suele manejar. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos hablar de las raíces? Podemos hablar de lo siguiente. Ahorita hablamos de esto, pero podemos hablar de lo siguiente. Ok, esto. Si nosotros hablamos de raíz enésima de A, esta es una notación importante. Si nosotros hablamos de la raíz enésima de un número A, quiero decirle que eso de raíz enésima la podemos ver como una potencia. La podemos ver como una potencia. La podemos ver como A elevado a la 1 sobre N. Esa raíz enésima de A, de hecho, entonces la podemos ver como una potencia y es A elevado a la 1 sobre N. Y miren que en este caso, eso permite definir, eso permite definir las potencias para números racionales. Observen que en este caso particular, 1 sobre n es un número racional. Entonces, estamos elevando, ¿cierto? Estamos elevando ese número a elevado a una potencia racional. De la forma 1 sobre n. Entonces, lo que yo les decía, ya tenemos potencias de números positivos, tenemos potencia 0, tenemos potencias negativas y ahora vamos a hacer las potencias de números racionales. Y es que entonces A elevado a la 1 sobre n, pues realmente lo que quiere decir es raíz enésima de A. ¿Listo? Esa es una situación ahí con esa raíz. ¿Vale? Y otra cosa que hay que mencionar aquí es la siguiente. En particular, cuando estamos con potencias pares o con raíces pares vamos a tener la siguiente situación. Por ejemplo, raíz enésima de A, ¿vale? Cuando estamos hablando de una potencia par, entonces nosotros tenemos la siguiente situación con n par. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros dijimos que por definición, raíz cuadrada de 9, una potencia par, ¿cierto? Raíz cuadrada de 9 era 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es igual a 9. ¿Listo? Eso fue lo que dijimos nosotros. Raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué raíz cuadrada de 9 es 3? Porque 3 al cuadrado es 9. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con menos 3? Resulta que menos 3 también cumple la situación, también cumple esa condición. Menos 3 al cuadrado es igual, ustedes ya saben, menos 3 al cuadrado lo que significa es menos 3 por menos 3, ¿cierto? Multiplicar eso 2 veces. Y menos por menos más, o sea que esto da 9. O sea que menos 3 también cumple esa situación. ¿Quiere entonces decir que 9 tiene dos raíces? ¿Quiere entonces decir que raíz cúbica de 9 es 3 y raíz cúbica de 9 es menos, raíz cuadrada, perdón, de 9 es 3 y raíz cuadrada de 9 es menos 3 también? Entonces, bueno, esa es la situación que les comento. Cuando estamos en raíces pares como esta, por ejemplo, como raíz cuadrada de 9, resulta que el número negativo también puede cumplir esa condición. Observen que aquí están haciendo la anotación. Aquí, por aquí. ¿Listo?
¿Qué es lo que pasa? Que bueno, uno por definición, cuando la raíz es par, uno siempre toma es la positiva, la raíz positiva. Esa es la que uno toma. Por definición, uno toma la raíz positiva. Esta, sí, raíz cuadrada de 9 es 3. Y la negativa la rechaza. La negativa no la pone, ¿vale? Eso pasa con las raíces pares, como por ejemplo raíz cuadrada de 9 o raíz cuarta o raíz sexta. Entonces, siempre que estemos en raíces pares, cuando saquemos la raíz de un número, nosotros damos ese número positivo. Raíz cuadrada de 100 es 10, raíz cuadrada de 10.000 es 100 y así. Raíz cuadrada de 420, no, de 425 creo que, no. Raíz cuadrada de 645 creo que es 25, bueno, y así sucesivamente. Siempre estamos buscando es la raíz o el resultado positivo, no el resultado negativo. Ese no es, ¿listo? Entonces, esa es la notación que se hace aquí. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades de las raíces? Para que terminemos aquí entonces. ¿Cuáles son las propiedades de las raíces? Como ustedes pueden ver, las raíces están muy relacionadas con las potencias, ¿cierto? O sea que no es raro, de hecho, para nada raro, que las propiedades de las raíces sean muy parecidas a las de las potencias, sino iguales. Entonces, la relación que hay entre radicación y potenciación, pues es muy fuerte. ¿Listo? Las propiedades son muy similares o si no, iguales. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Las propiedades serían más o menos esto. Entonces, sería algo así. Propiedades de la radicación. ¿Cuáles serían las propiedades? Entonces, tratemos de copiarlas en el mismo orden que las hicimos hace rato. Por ejemplo, copiarlas de acá o del libro mejor. Queden como en el espacio del libro. Sería entonces así. Por ejemplo, esta. Raíz enésima, por ejemplo esta. Raíz enésima de a elevado a la n es lo mismo que a, ¿vale? Se cancela la radicación con la potenciación. Básicamente lo que está haciendo es diciendo, no, yo aquí puedo cancelar esta raíz con esa potencia de n, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que se está haciendo ahí. Y bueno, la otra propiedad es análoga, ¿no? La otra propiedad es que raíz enésima de a elevado a la n nos da también a. Recuerden que a es positivo en este caso. Entonces, esa es una primera propiedad. La radicación y la potenciación se cancelan. Entonces, yo puedo cancelar esa raíz puedo cancelar esta raíz con esta potencia, ¿cierto? O puedo cancelar esta raíz con esta potencia. Y me quedaría simplemente el resultado es a. Pero aquí es muy importante que a es positivo. Porque con los negativos pasa otra cosa que luego veremos. Pero aquí es muy importante que a es positivo. ¿Listo? Otra propiedad de las raíces. Dice así. Esto ya la tenemos. Esta a por b, bueno, esta de acá, la que sigue. La que sigue dice así. Raíz enésima de a por b es igual a raíz enésima de a por raíz enésima de b. Justamente lo que pasaba en la potenciación, ¿no? La potenciación distribuía con respecto a la multiplicación, pero no distribuía con respecto a la suma. Y la radicación es lo mismo, distribuye con respecto a al producto, a la multiplicación, pero no distribuye con respecto a la suma. Entonces, exactamente esto pasa. Raíz enésima de a por b es lo mismo que raíz enésima de a por raíz enésima de b. Y por supuesto, con la división debe haber uno análogo, ¿cierto? Raíz enésima de a sobre b, raíz enésima de a sobre b, pues va a ser entonces raíz enésima de a sobre raíz enésima de b. Distribuye también con respecto a la división, ¿vale? Justamente lo que teníamos también en el caso de la potenciación. Y finalmente, cuarta, raíz m por enésima de a es lo mismo que raíz
mésima de raíz nésima de A, ¿vale? Esa de ahí es la equivalente a la de la potenciación que hicimos hace rato, que es la propiedad 2. Miren la propiedad 2. Las potencias se multiplican cuando están así, ¿no? Y esto es justamente lo que está pasando aquí. Las potencias se están multiplicando. Observen que esto, ¿por qué es cierto? Esto es cierto por lo siguiente. Esto es cierto por lo siguiente. Observen que haríamos así entonces. ¿A qué es igual raíz mésima de raíz nésima de A? Bueno, recuerden que raíz nésima de A es A elevado a la 1 sobre N, ¿vale? Eso es raíz nésima de A. Es A elevado a la 1 sobre N. ¿Y qué es raíz mésima de esta expresión? Bueno, esto es, esto quedaría entonces 1 sobre N elevado a la 1 sobre N, ¿vale? Eso sería esa expresión, eso que está dentro de la raíz, elevado a la 1 sobre N. Y esto, por las propiedades de la potenciación, se multiplica. Esto es 1 por 1, 1. Y N por N nos quedaría Mn. Y esto es raíz mnésima de A. Entonces miren que, en resumen, la potenciación y la radicación están muy ligadas. Si entendemos nosotros entonces la potenciación, por supuesto que vamos a entender la radicación y al contrario también, ¿no? Si entendemos radicación, vamos a entender potenciación. ¿Listo? Las propiedades son análogas. Si ustedes se saben las propiedades de las potencias, automáticamente les quedará fácil sacar las propiedades de las raíces y viceversa también. Si se saben las propiedades de las raíces, sabrán automáticamente las propiedades de las potencias. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, pues dejamos hasta aquí. Por favor, entren a sus correos. En 2 minuticos les envío entonces el link para que hagan el quiz. Recuerden, pues, ingresar a través de su correo institucional y estar logueados, ¿no? Con él para poder resolver el quiz, ¿vale? Solo tienen un intento y son las 3 y, bueno, las 3:30 que les mande. Entonces, máximo hasta las 4:10, ¿listo? Máximo hasta las 4:10 para que registren la respuesta del quiz. ¿De acuerdo? ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces voy a tener la pantalla. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más que tengan? ¿No? Bueno, entonces ya nos vemos el próximo martes. Y bueno, listo, entonces ya esperen el quiz en un par de minutos. Listo, en un par de minutos se los mando al correo. Entonces nos vemos ya. Nos vemos Profesor, buena tarde. ¿Cómo? Qué pena interrumpirlo. Considero Sí. importante tener en cuenta que en algunas partes está lloviendo bastante fuerte. Entonces, por si de pronto hay algún fallo con la energía, Sí. con la electricidad o con el internet. Listo, ajá. Sí, no hay problema, yo entiendo la situación y bueno, es algo que nos puede pasar a todos, incluso ustedes saben que hasta a mí me pasa. Entonces, hagamos lo siguiente, si alguien tiene algún inconveniente, algún problema con la conexión, pues lo ideal es que se contacte conmigo apenitas tenga pues la posibilidad, apenitas tengan internet, apenitas tenga televisión y yo les comento pues si se puede hacer el quiz o si hay que cambiarlo. ¿Listo? Entonces apenas tengan, apenas si alguien tiene problemas pues entonces ahí mismo tengan la posibilidad, se contactan, ¿vale? Por correo, Bueno, por el correo, ¿vale? Entonces quedamos atentos muchachos, 2 minutos ya les mando el quiz. ¿Listo? Nos vemos, chao. Luego, Chao, profe. profe, Chao, gracias. profe. Chao.